Hola chicos, en este video tutorial resumo 10 consejos que nos van a ayudar a mejorar los comentarios de texto literarios y no literarios. El primero tiene que ver con los 4 apartados que se van a pedir siempre: contextualización, análisis del contenido, análisis de la expresión y juicio crítico. Y es que hay que delimitarlos claramente, se tienen que distinguir y hay que nombrarlos. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario de texto en donde no están delimitados, no sirve. Aquí tenemos otro en donde sí aparecen delimitados y además nombrados. Como podéis ver, a simple vista la diferencia es grande. Esto es lo que buscamos. Y luego está el término intermedio, en donde nos encontramos que se ven claramente los distintos apartados, pero no están delimitados. No pone, quiero decir, el título. Esto está, pues, un poquito regular. En cuanto a la presentación y la caligrafía, pues, también cuenta. Haz una portada, emplea folios en blanco, sin pautas, deja márgenes y utiliza párrafos y sobre todo aprieta el bolígrafo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Facilitarle la corrección a la persona que está encargado de hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo de portada. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, bien delimitados los apartados, con su nombre correcto, sus márgenes, folio en blanco, muy bonito. Y aquí tenemos algo que, bueno, pues es claramente mejorable. Primero porque no están los apartados ni delimitados ni nombrados. Y luego porque vemos que es una hoja de libreta arrancada y podemos ver los flecos. Bueno, claramente mejorable. El tercer consejo que os doy es que las preguntas que aparecen en la guía solo sirven para aprovechar la respuesta y generar un texto propio. Es decir, es precisamente eso, una guía. No hay que copiar las preguntas y responderlas, sino utilizar las respuestas para crear el texto propio. Y recordad que todo texto tiene 3 propiedades: la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación, en este caso, es que se trata de un texto formal, académico, y por supuesto necesita los tecnicismos propios de la lengua y la literatura. La coherencia, ideas claras, sin contradicciones ni repeticiones, en una secuencia lógica. Y la cohesión, empleando conectores y otros mecanismos como pueden ser uso de sinónimos, sustitución por pronombres, etcétera, etcétera. No estamos haciendo una lista de la compra. ¿Por qué digo esto? Aquí a la izquierda podemos ver el ejemplo de una persona que copia la pregunta y la responde. ¿Qué estamos comentando? Una obra titulada El sí de las niñas. ¿Quién la escribe y cuándo? Leandro Fernández de Moratín. Y no es más fácil decir: estamos comentando un fragmento del sí de las niñas escrita por Leandro Fernández de Moratín, etc. Y a la derecha vemos una lista de la compra, un guión, otro guión, otro guión, otro guión. Pues no es muy apropiado. Cuarto consejo. En el primero de los apartados, en la contextualización, debemos incluir una serie de elementos. Y no son muchos, pero son todos necesarios. En primer lugar, si se trata de un fragmento de una obra o una obra entera. Normalmente va a ser un fragmento, porque salvo que sea un artículo periodístico o un poema, que sí aparecen enteros, lo que normalmente comentaremos es un texto fragmentario, es decir, un trocito de una novela o un trocito de una obra de teatro. Debemos incluir el nombre de la obra, por supuesto, y todos los datos que conozcamos, de su publicación, de su estreno, por supuesto el nombre de su autor y su autora y una pequeña biografía, pequeña. No se trata de realizar el comentario de texto en función solo de la vida del autor o de la autora. Y por supuesto algo que es obligatorio incluir: por qué esa obra pertenece a tal o cual movimiento literario. En este caso, si es un texto del siglo XVIII, es un texto ilustrado, ¿qué características de la literatura ilustrada encontramos en el fragmento? Pues didactismo, porque quiere educar a la sociedad en cuanto se refiere a los matrimonios concertados, o búsqueda de la verdad, o uso de la razón. Algunos, siempre habrá. Aquí tenemos un ejemplo. Estamos comentando un fragmento de Leandro Fernández de Moratín, de Martín, dice, llamado El sí de las niñas,
Este fragmento es escrito en el siglo XVIII, su autor enmarca su obra en el teatro neoclásico. El siglo XVIII se caracteriza por el siglo de las luces. Bueno, ¿y dónde están esos rasgos de la ilustración? ¿Y dónde están los rasgos de los datos del autor? Si hasta nos hemos equivocado en el apellido, vamos a cuidar esos detalles. Quinto consejo. El resumen se hace del fragmento que se está comentando, no del conjunto de la obra. Es decir, no hay que resumir el sí de la niña, sino el fragmento que estamos comentando. La madre de la protagonista enfurece al encontrar un papel en donde observa que su hija está prometida con un desconocido, lo cual rinde cuentas a don Carlos, que es comprensivo con la situación. Además, un resumen nunca empieza con expresiones del tipo el texto dice que, el fragmento no habla de, el autor cuenta que. Se hace siempre en un solo párrafo. Esta obra trata de este tipo de expresiones, debemos desterrarlas cuando estemos resumiendo. Y en cuanto a la ubicación del fragmento, como vemos aquí abajo, ubicar el fragmento dentro de la obra significa qué parte de la obra aparece ese fragmento, si es al principio, si es después de una escena concreta, si es justo antes del final, etcétera, etcétera. Para nombrar las ideas, una de las partes más importantes del comentario, debemos hacer un pequeño esquema, pero ojo, no sirve de nada de indicar el número de líneas, párrafos, intervenciones o palabras que tiene un texto. Sí es útil decir que en tal o en cual párrafo aparece esta idea, o que las intervenciones de este personaje reflejan esta conducta o esta idea, o que a lo largo de estas estrofas predomina esta idea. Por ejemplo, estructura 62 líneas y muchos párrafos. Evidentemente esto no nos sirve de nada, aparte que queda como un poco de cachondeo, ¿no? Muchos párrafos. Aquí tenemos otro ejemplo en donde vemos aquí una serie de números, una tabla, texto 1, 44, no sé si parece más bien el marcador de un partido de tenis. No nos sirve para nada. Y algo que sí se acerca un poco más a lo que buscamos es esto. Estructuralmente se compone de 58 líneas y 22 intervenciones en las que aparecen las siguientes ideas. Faltaría concretar esta idea en qué línea aparece o entre qué líneas aparece o en qué intervenciones. Séptimo consejo. Si nos centramos ya en el tercer aspecto, el análisis de la expresión, tenemos que destacar una cosa. Es igual de importante que los otros. Digo esto porque existe una tendencia a dejarlo como algo difícil y algo, secundario, y para nada lo es. Primero porque no puede haber epígrafes descompensados. Es decir, los epígrafes, los distintos apartados, tienen que tener todos más o menos la misma extensión. Segundo, siempre podremos hablar del género literario que estamos comentando. Si es teatro, pues de las características del teatro, la intervención de los personajes, las acotaciones y la información que nos da. Si es poesía, hablaríamos de la métrica, por ejemplo, o del subgénero, oda, égloga. Si es narrativa, mucho más fácil, tipo de narrador, personajes que aparecen, hechos que se narran, tiempo y lugar donde se desarrollan esos hechos. Cada género tiene sus particularidades y hay que identificarlo. Y en cuanto al lenguaje literario, las figuras literarias, estilísticas o retóricas, que es lo mismo, son propias del lenguaje literario. Y es verdad que en un poema suele haber muchas más que en un fragmento teatral, pero siempre podremos rebuscar alguna comparación, alguna exclamación, alguna interrogación retórica, algún epíteto, personificación. Y por supuesto hablar de los niveles del lenguaje. Hay tres: el culto, el medio y el vulgar, y hay dos registros, el formal o el coloquial. Y todo esto mezclado nos puede aparecer en cualquier tipo de texto. Por ejemplo, aclaraciones como esta no hay figura literaria, como que tampoco nos aporta nada. Para poner eso, pues mejor no ponemos nada. Aquí tenemos un ejemplo de descompensación. Los dos primeros epígrafes tienen una extensión similar, pero el tercero, ya lo estamos viendo, es muy inferior al resto. No nos sirve tampoco. Y en cuanto a un ejemplo de algo válido, sería pues el lenguaje es culto, ya que no se aprecian vulgarismos en el texto, y al ser de género teatral se observan acotaciones, acción y entonación, además de usar
las típicas formas del español del siglo XVIII. Bueno, es breve, pero muy válido. El octavo consejo, el último apartado. En el juicio crítico hay que ir más allá de estar de acuerdo o no con el tema y la idea. Empieza por destacar la intención del texto. Pregúntate, ¿por qué el autor trata este tema? ¿Qué pretende que hagamos los lectores o los que estamos viendo esa obra de teatro? Continúa trayendo el tema a la actualidad, reflexionando sobre si sigue vigente o hay otros aspectos de la realidad que hoy en día puedan ser semejantes. En este caso, en España, hoy día, esto de los matrimonios concertados no se lleva. Quizá en algunas culturas sí, pero normalmente en España no se lleva ya. Sin embargo, fuera de España sí que es verdad que sigue existiendo. Pero, ¿y si nos preguntamos si esa tendencia de los padres a dirigir las vidas de los hijos sigue siendo vigente? Hoy día podemos reflexionar sobre eso. Esto es traer el tema a la actualidad. Por último, concluye con un párrafo donde expresa tu opinión acerca del tema, pero de forma justificada. Y por supuesto, no sirve de nada hacerle la pelota al texto al autor. Me ha encantado este texto, está muy acertado el autor. Solo sirve si se justifica, pero aún así, este tipo de expresiones son secundarias. Aquí tenemos un ejemplo de un comentario crítico aceptable. Esta persona ha comenzado hablando del objetivo de la obra y del tema, trayéndolo hacia la actualidad y reflexionando sobre ese tema y esa evolución. El noveno consejo tiene que ver con la tipografía. ¿Qué son las tipografías? En lengua, la tipografía tiene que ver con el uso de elementos paratextuales, como pueden ser las comillas o los signos de puntuación, guiones, rayas, paréntesis, etc. Los títulos de la obra tienen que ir entre comillas o subrayados. Las palabras textuales, por ejemplo, de un personaje o un ejemplo que cojamos del texto, tiene que ir entre comillas. Y por supuesto, los autores se nombran por su nombre y apellido o como mucho por su apellido. ¿Por qué digo esto? Aquí tenemos El Cid y la niña es una obra teatral. Vamos a ponerle sus comillas. Leandro fue un escritor de formación autodidacta. Leandro, pero qué confianzas son esas. Moratín o Leandro Fernández de Moratín. Por último, no me entreguéis los comentarios en fundas plastificadas porque me las quedo. Los saco, los corrijo y luego no sé de quién es cada uno. Entonces, al final, ¿qué hago? Pues me las quedo yo. Así que no me lo entreguéis más así. Bueno, pues esto ha sido todo. He hecho una pechacucha, 20 diapositivas y espero que os sea útil y lo tengáis en cuenta para el próximo comentario. El próximo comentario lo haréis teniendo la rúbrica de evaluación delante, teniendo este vídeo presente y también el anterior comentario, que habéis hecho, con los errores que os he señalado. Bueno, un saludo.